Hola, hoy les contaré la historia de Napoleón Bonaparte. Napoleón nació el 15 de agosto de 1769. Por si las dudas, sus padres fueron Carlo Bonaparte y Leticia Ramolino. Y sí, originalmente Napoleón Bonaparte no se llamaba Napoleón Bonaparte, era Napoleón di Bonaparte. Porque resulta que la isla era de Italia. Bueno, no existía Italia, eran muchos reinos, pero era de Génova. Y resulta que Francia compró la isla un año antes que Napoleón naciera. Lo que significa que Napoleón era francés, sí, pero con apellido italiano y se notaba su acento italiano. Resulta que su padre se fue a trabajar en Francia y consiguió una beca para mandar a Napoleón a Francia, donde empezó a aprender cosas para poner al mundo de rodillas en el futuro. Pero todavía no. Todavía solamente estudiaba. Y él era muy bueno estudiando, aunque era bajito. Y tenía acento italiano, así que los franceses se burlaban de él. Y aprendió en escuelas militares en Francia, donde aprendió sobre ser oficial de artillería. Y como muchos deben saber, ocurrió un evento muy desafortunado. O sea, la Revolución Francesa, donde debido a, varias razones, como por ejemplo, el rey causaba muchas guerras en donde, solían perder y el pueblo siempre quedaba muy pobre debido a que, en las guerras se gasta plata y el rey tenía plata, o sea, tenía dinero, pero el pueblo no. Y el pueblo tenía hambrunas y se quedaba sin comida. Y el rey tenía su comida. Y varias razones más, como por ejemplo representaciones en el Senado y cosas así, causaron que el pueblo se rebelara contra el gobierno. Y en la Revolución Francesa pasaron aún más cosas, como por ejemplo que mataron a los reyes. Para ser específicos, les cortaron la cabeza. Y se preguntaron, ¿qué tiene que ver Napoleón con todo esto? Resulta que, él vivió en Francia y ocurrió esto específicamente en 1789. Entonces, él también estaba ahí. Y mencionar, habían como dos bandos que nunca se enfrentaron, pero se llevaban mal, que eran los girotinos, que no querían matar al rey, y los jacobinos, que sí querían matar al rey. Y Napoleón se unió a los girotinos, pero luego, para poder matar al rey, mataron a los girotinos. Y por si las dudas, después de eso mataron al rey. Y también quisieron cortarle la cabeza a Napoleón, pero él se defendió. Y luego ocurrió, ahora sí, la época militar de Napoleón. Ni idea cuánto va a durar este video, pero bueno. Resulta que empezaron las guerras revolucionarias francesas, donde resulta que habían algunos que protegían la monarquía, llamados realistas, que se unieron a otros países como Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido, y España y otros más, ya que tenían miedo de que también se rebelaran en sus países. Así que por eso. Y Napoleón participó en el sitio de Toulon, donde derrotaron a los realistas con artillería. Y Napoleón fue ascendido a oficial de artillería. Digo, a general. O sea, se estaba haciendo más famoso y tomando más poder. Esto en 1793. Resulta que en París también ocurre una revuelta realista. Así que Napoleón hace una estrategia y los derrota. Y Napoleón se hace aún más famoso y muy conocido. Empezó a tomar mucha fama y mucho poder, cada vez más cerca de dominar el mundo. Aunque spoiler, nunca pudo dominar al mundo. Ay, por cierto, durante este periodo se hicieron las primeras dos coaliciones, que eran varios países unidos para enfrentar a Napoleón. Aunque spoiler, estas dos primeras coaliciones fallaron. Luego, en 1796, se casa con Josephine,
de Beauharnais, algo así se llama. Y por cierto, después Napoleón se cambia el nombre a Napoleón Bonaparte porque sonaba más francés. Luego fue enviado a Italia, donde con sus estrategias derrotó a los austríacos. Y Napoleón se convirtió en un héroe nacional de Francia. O sea, todos lo querían. Y luego empezó la campaña de Egipto. Y ganan la batalla de las pirámides. Pero, y a pesar de que ganan en la batalla de las pirámides, su flota es destruida en la batalla del Nilo. Y también fracasa intentando tomar Siria y Acre, que eran del Imperio Otomano. Sí, segunda vez que vemos al Imperio Otomano en este canal y no será la última vez que lo veremos. Esperen pronto el video de el final de Constantinopla. O sea, la invasión de Constantinopla. Pero bueno, siguiendo. Y viendo que algunas cosas malas estaban pasando en París, le dice a su ejército, bueno, chao. Y en 1799 hace un golpe de estado, conocido como el golpe del Bronario, donde él se vuelve el primer cónsul de Francia. Y de ahí va autoponiéndose más poderes hasta que en 1804 se corona emperador de Francia. Sí, ahora él tenía el poder en Francia, era el líder. Era el rey. Bueno, no era el rey, era un emperador, pero bueno, él era el líder ahora. Que si se lo preguntan en los años en donde, bueno, Napoleón pasó de ser primer cónsul a emperador, Napoleón reformó muchas leyes, instaurando el Código Napoleónico, una serie de leyes muy eficientes que de hecho muchas se usan para ahora. Y también cambió Europa política y militarmente. También en 1805 Napoleón derrotó a los austríacos y rusos en la batalla de Austerlitz, que fue una de sus mayores victorias en todas las guerras napoleónicas y su historia. Que si se preguntan, esa fue la tercera y cuarta coalición. Ahí quedó. Bueno, entre eso ahí fueron la tercera y cuarta coalición. También de 1806 a 1807 derrota a Prusia en Jena y a Rusia en Friendland, no sé cómo se dirá. Que por cierto, ahí quedó la cuarta coalición. Que de hecho por el mapa verás que Napoleón se expandió, pero es que demasiado. También Napoleón y Rusia hicieron, bueno, las paces y se volvieron muy aliados. Que de hecho Rusia se volvió parte del bloqueo continental. Un bloqueo que le estaban haciendo a Gran Bretaña en todo el continente europeo para evitar que Gran Bretaña pueda comerciar con sus colonias en la India. Y bueno, acabar con la economía de Gran Bretaña o Imperio Británico. E incluso invadieron a Suecia, ya que no se quería unir al bloqueo continental y era aliada de Gran Bretaña. Y Rusia aprovechó para quitarle a Suecia a Finlandia. Y debido a que, bueno, en 1806, bueno, un poco antes, pero España se había vuelto aliado de Portugal. España se había vuelto aliado de Francia, entonces Napoleón le dijo a los reyes de España: déjenme pasar con mis tropas para invadir Portugal, ya que comercia con el Imperio Británico. Y los reyes de España accedieron. Entonces España y Francia invadieron Portugal, cosa que de hecho me recuerda un poco a la Guerra de los 7 años. Recuerda, ve a verla. Pero esta vez funcionó y los portugueses fueron invadidos. Que de hecho, debido a esto, Gran Bretaña se la conocía de invasión de Buenos Aires, o sea, Argentina, pero cuando era colonia española, sí. Qué buena historia. La veremos en algún video próximamente. Pero ya que estaban ahí, Napoleón obligó a los reyes de España a abdicar. Y bueno, abdicaron. Y ahora Napoleón tenía el trono en España. Y se lo dio a su hermano, José Bonaparte. Pero efectivamente eso no le gustó nada a los españoles, por lo que empezó la guerra de independencia de España.
Así que sí, ahora España también era de Francia. Bueno, gran parte. En 1810 Napoleón se divorcia de Josephine, ya que, bueno, no podía tener hijos juntos, así que se casó con María Luisa de Austria, la hija del emperador de Austria, y tuvieron un hijo, Napoleón II. Napoleón se cansa de que, a pesar de que Rusia era aliado de Napoleón, seguía comerciando con el Reino Unido, entonces Napoleón se enojó y decidió invadir Rusia. Y cosa que no fue tan difícil, ya que Napoleón empezó a avanzar en territorio ruso. Pero los rusos quemaban todo antes de huir. Y Napoleón se metía cada vez más en Rusia. Y Napoleón llegó a Moscú, un Moscú ardiendo, mientras los rusos se retiraban, pero llegó el frío. Cosa que ya salvó una vez a Rusia. Bueno, esta vez fue la primera, pero la segunda fue la Segunda Guerra Mundial. Ya le hice un video, así que ando a verlo. Y los franceses están muriendo de frío. Napoleón fue obligado a retirarse junto a gran parte de su ejército, que también empezaron que en un puente tuvieron que quemar todo. O sea, tuvieron que quemar el puente para poder escapar, dejando parte de su ejército que estaba ahí, por lo que Napoleón claramente estaba perdiendo. Aparte de esta derrota, los españoles empezaron a avanzar y empezaron a entrar en territorio francés. La sexta coalición lo derrotó en la batalla de Leipzig, creo que así era, no sé. Y luego la coalición tomó París. Napoleón estaba simplemente rodeado. Napoleón tuvo que abdicar y fue exiliado en la isla de Elba. Y los países europeos restablecieron la monarquía, poniendo a Luis XVIII, el hermano de Luis XVI. Pero en 1815 Napoleón huyó de Elba y los soldados franceses, que se supone iban a acabar con él, se le unieron. Las potencias le volvieron a declarar la guerra a Francia. La idea de Napoleón era ganar alguna batalla importante y quedarse, aunque sea con Francia, pero falló. Perdió en la batalla de Waterloo. Para especificar, lo primero que acaban de ver fue lo que pensaba Napoleón y después lo que realmente pasó. Napoleón volvió a ser derrotado y fue exiliado aún más lejos, en la isla de Santa Elena, donde en 1821, a los 51, murió. Y por si las dudas, su hijo nunca llegó a ser rey y murió joven. Y así terminó la historia de Napoleón Bonaparte.